Sean todos bienvenidos a una emisión más de Voces Voces Jurídicas jurídicas. en SECAS. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy a este espacio creado para compartir información jurídica útil, práctica y accesible para toda la sociedad. Mi nombre es Angélica Castillo y esto es SECAS. Hola, buenas noches. Yo soy Arturo Salas y agradecemos sinceramente que nos permitan entrar hasta sus hogares, sus oficinas o donde quiera que nos estén escuchando. Esperamos que el programa de hoy sea de gran utilidad para ustedes. El día de hoy tendremos un tema muy importante que, bueno, lo hemos vivido muy de cerca y es, ¿pueden quitarte el acceso a tu casa por no pagar cuotas vecinales? Esto necesita una pregunta muy sencilla. ¿Pueden los vecinos quitarte el acceso a tu casa por no pagar cuotas de mantenimiento? Quizá usted ha escuchado frases como, si no paga no entra, hay que quitarle el control, que saque su basura por otro lado, que abra la puerta manualmente, pero ¿realmente esto es ilegal? ¿Por qué surge este problema? Angélica, este es un conflicto muy común. Los vecinos pagan vigilancia, mantenimiento, limpieza, jardinería y otros servicios. Sin embargo, cuando una persona deja de aportar, comienza el descontento. Y es entendible, porque quienes pagan sienten que están absorbiendo gastos que deberían cubrirse entre todos. Exactamente. Es donde muchas personas piensan que la solución es imponer sanciones, pero debemos recordar algo importante. No todo lo que parece justo es legal. Una cosa es exigir el pago de una deuda y otra muy distinta es limitar derechos. ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice que en México nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Ese principio es fundamental en nuestro sistema jurídico. Si una persona tiene una deuda, existen mecanismos legales para reclamar el pago, pero no podemos inventar sanciones. Y esto aplica incluso cuando la mayoría de los vecinos está de acuerdo. Muchas veces nos dicen, licenciada, es que todos votamos en asamblea. Licenciado, es que todos estuvieron de acuerdo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿este acuerdo es legal? ¿Por qué la mayoría no puede probar actos contrarios a la ley? ¿Puede impedirse entrar a tu propia casa? La respuesta general es no. El acceso a la vivienda está relacionado con derechos fundamentales. Ningún vecino puede decidir unilateralmente que una persona ya no puede entrar a su domicilio. Imagínate que una familia con niños pequeños, un adulto mayor, una persona enferma o una emergencia médica, las consecuencias pueden ser graves. Además, debemos recordar que las viviendas es uno de los bienes más importantes que posee una familia. Por eso, cualquier restricción debe estar sustentada legalmente y no en decisiones arbitrarias. El famoso control de acceso. Arturo, una situación que vemos frecuentemente es cuando la administración decide cancelar los controles eléctricos. ¿Qué opinas? Es uno de los temas más delicados porque muchas veces se utiliza como medida de presión. La intención es obligar al vecino a pagar, pero nuevamente estamos confundiendo dos cosas: el cobro de una deuda y la limitación de un derecho. Existe una deuda, debe cobrarse por los medios legales correspondientes, no mediante represalias. Los contenedores de basura. Otro acuerdo que hemos visto en algunas privadas es prohibir que ciertos vecinos utilicen los contenedores de basura. Correcto, y eso suele generar problemas de salud pública, porque la basura no desaparece, simplemente termina acumulándose, y lejos de solucionar el problema, se crea uno nuevo. Por eso las medidas deben de ser razonables y legales. Y si la privada ni siquiera está constituida legalmente, Aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando no existe un régimen de condominios? ¿Qué pasa cuando simplemente son vecinos organizados? ok, te voy a comentar, pasa algo muy importante.
que muchas veces esos grupos no tienen facultad legal para imponer sanciones. Pueden reunirse, pueden dialogar, pueden organizarse, pero eso no significa que tengan autoridad para restringir derechos. Y esto es muy común en el Estado de México. Existen muchas privadas donde los vecinos se organizan de buena fe, Ujú, pero si una estructura jurídica formal, pues no existe. Vamos a poner un ejemplo ujú. bueno, pues nos ha tocado ver muy de cerca. Supongamos que una asamblea acuerda. Todos los vecinos que adeuden 3 meses perderán el acceso peatonal, el control vehicular y el uso de contenedores de basura. ¿Qué opinas? Mi primera pregunta sería, ¿quién les otorgó o quién le otorgó esa facultad? Porque una cosa es aprobar medidas administrativas y otra cosa muy distinta es limitar derechos relacionados con la propiedad o la posesión. Por ello, cada caso debe analizarse cuidadosamente. ¿Cuál es la solución correcta? Entonces, ¿qué debemos hacer los vecinos cuando existe un moroso? Pues lo primero es dialogar, después buscar acuerdos, posteriormente formalizar convenios y si el problema persiste, acudir a los mecanismos legales de cobro. Lo que nunca recomendamos es actuar impulsivamente, porque una medida ilegal puede terminar generando responsabilidades para quienes se impone. Sí, y bueno, aquí viene a colación una reflexión que deberíamos de tener las personas que vivimos en fraccionamientos, en privadas o donde los vecinos están de común acuerdo o hacen asambleas. Las cuotas de mantenimiento son importantes, sí, todos debemos cumplir con nuestras obligaciones también, pero también debemos respetar los derechos de los demás. La convivencia vecinal debe construirse con respeto, comunicación y legalidad, porque cuando dejamos que los conflictos escalen, todos terminan perdiendo. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Voces Jurídicas. Esperamos que toda esta información haya sido útil para ustedes. Si tienes alguna duda sobre temas civiles, familiares, mercantiles, sucesorios o relacionados con conflictos vecinales, pueden acercarse con nosotros en el Centro de Enseñanza y Capacitación. Contamos con diversos cursos en donde informamos o capacitamos a los abogados, incluso a las personas que no cuentan con algún tipo de experiencia, pero se quieren informar respecto de algún tema. El teléfono de la escuela es 5618-579402. Y pues no quiero cerrar esta transmisión sin antes informar que el próximo 11 de junio, perdón, el próximo 11 de junio a las 7 de la noche, vamos a tener una plática gratuita respecto de la prescripción sobre inmuebles. Nos vemos hasta la próxima en una emisión más de Voces Jurídicas en SECAS, donde seguimos acercándote al derecho a la sociedad. Dios los bendiga. No se la pierdan.